Ya visteis en el último vídeo cómo calculo la inclinación del diente de la corona. Pues ahora toca tallarla. Bueno, pues la corona es de bronce y tiene un diámetro de 58,5 milímetros. Número de dientes 24, el módulo 225, la fresa número 8, el paso 7 milímetros y la calidad del bronce es TV7. Ya os dije que yo no tengo estudios de fresadora, por lo tanto la he calculado como si fuera un engranaje normal. Los que seáis fresadores de carrera ya me diréis si es correcto o no. Y la fórmula empleada es esta que tengo aquí. 2,25, que sería el módulo por 24 más 2 dientes. Tiene 24 más 2, que sería 26, y esto es lo que da. 58,5 sería el diámetro. De aquí va a salir la corona de bronce, ya lo veis cómo es, y ahora lo que tengo que hacer es colocarla en el útil para que me la sujete en el torno y poderla tallar. Este sería el útil que empleo para la corona, pero como veis es un poquito más largo de la cuenta, porque yo lo empleo para poder poner, si quiero un día hacer varios engranajes a la vez, los pongo aquí todos juntos y los apretaría con la rosca que va aquí. Que ahora solo voy a hacer la corona y es demasiado largo, pues le pongo un casquillo de suplemento y colocaré la corona aquí dentro y apretada con la tuerca. Y así pues esto me sirve para hacer pues otros tipos de engranajes. Pues ahora le voy a marcar el centro, porque lo primero que tengo que hacer es la media caña que va aquí en la corona. Ahora voy a marcar el centro para hacerla que me quede centrada. Y ahora ya pues pasaremos al torno. Ahora ya tengo la corona sujeta y ahora pues voy a hacer la media caña, que tengo que hacerla, la voy a hacer con el dispositivo de hacer esferas. Y voy a emplear una cuchilla de aluminio que va muy bien para el bronce. Estoy empezando ya a hacer la media caña que llevará la corona. Esto es la plantilla que me he fabricado para que tome la curvatura que tiene que tomar. Este sería el tornillo sin fin. La plantilla, he calculado el fondo de la rosca, 38,3 mide. Y a la plantilla casi 39 milímetros. Le he dado un poquito más de holgura para que no vaya muy ajustada. Y esto sería el fondo que tiene la rosca del tornillo sin fin. Aquí en el mandrinador voy graduando la altura de la cuchilla, girando aquí sobre este tornillo hasta que consiga que haga la misma circunferencia que la plantilla que me he fabricado. La media caña ya la tengo terminada, le he dado una profundidad de 3 milímetros, que creo que es suficiente, porque yo también esto lo calculo un poco más o menos a ojo de buen cubero, la profundidad. Yo creo que así me irá bien. Y ahora ya pues voy a quitar el dispositivo de hacer esferas y pondremos el fresador en el torno. Bueno, pues ya veis, ya tengo el fresador instalado en el torno. Y lo primero que he hecho es, antes de hacer el tallado, es hacer los chaflanes que tiene la corona por aquí, por este lateral y por el otro lateral. Después calcular la inclinación como os enseñé en el vídeo anterior y una vez calculada pues ya pasaremos a tallar. Ya tengo instalado el motor en el fresador, el divisor
colocado aquí en el torno, que ya habéis visto en otras veces cómo se usan este tipo de divisores, y tengo colocado el bloqueo. Pues ya con todo esto colocado, vamos a darle caña al fresador y tallaremos. Ahora estoy centrando la fresa para que me corte centrada sobre la corona. Como ves aquí, ha cortado más que en este otro lado. Por lo tanto, tengo que mover el carro un poquito hacia el plato del torno. Voy a mover el carro hacia atrás porque así veré mejor si me salen bien los dientes, porque he hecho 4 dientes y los tengo a mitad de profundidad. Y si hubiera que hacer alguna corrección sobre el fresador, porque no me salían perfectas la inclinación, pues siempre estaría a tiempo de hacer cualquier modificación sin estropearse la pieza. Digamos, la profundidad está a mitad, se está a tiempo. ¿Y ves qué hago? El carro lo tengo a 0 y lo voy a mover para atrás. Más a más, me miro aquí la distancia que hay. Me dice que hay 170 milímetros, me los voy a apuntar por si acaso no me acordara. Y ahora pues puedo mover el carro para atrás y me volverá otra vez a quedar en su sitio la fresa, tranquilamente. Y ahora aquí podéis ver los dientes que están a medio hacer, pues yo, por si acaso no me salieran bien, pues voy a coger y lo voy a comprobar. Bueno, pues solo tengo que presentar el husillo aquí en la corona y encajarlo, que encaje. ¿Ves? Que encaje. Ahora está encajado en los dientes que he fabricado. Y ahora pues solo tengo que poner el nivel. Queda un poquito la burbuja. He tenido que hacer una pequeña corrección con los tornillos estos de aquí, que no me salía perfecto, y ahora sí, ya me sale perfecto. Mirad cómo queda ahora. Con este nivel lo mantengo vertical el husillo y con este compruebo la inclinación que pueda tener hacia un lado o hacia el otro. Y ahora así me sale perfecta la inclinación. Por eso siempre os he dicho yo lo importante que es tener el torno a nivel, porque si lo tenemos bien a nivel podemos tomar luego muy buenas referencias de cualquier pieza que tengamos que fabricar en nuestro torno. Y ya comprobando que sale perfecto, ahora ya puedo empezar a tallar a toda máquina. Para poner otra vez el carro a su sitio, solo tengo que medir como he medido, que he medido 170 milímetros hasta aquí, pues le doy 170 y bueno, le falta un poquito, pero ahora ya solo tengo que mirar los nonios del carro longitudinal. Cuando me llegue a 0, estará en su sitio. Ahí ya está en su sitio y ahora ya le pongo el bloqueo del carro longitudinal.
Me voy a mirar a ver cuánto cuesta. A ver, tú no tienes cronómetro. Míralo tú con el cronómetro. Cuando me digas... 1, 2, 3. Ya. Ya. 1,57. El fresador está girando a unas 120 revoluciones por minuto. Lo puedo hacer ir más rápido porque en acero siempre lo hago ir más lento. Pero si tuviera el motor más potente podría ir bastante más rápido, porque el bronce, si la herramienta corta, se puede trabajar a gran velocidad. Ahora ya vamos a por el último diente. ¿Veis? Aquí solo nos cabe un diente y es el espacio que tenemos que fresar. Con que voy a cambiar la posición del divisor. Hay que reciclar, sobre todo lo que es el bronce, que esto lo pagan un poquito más caro, a ver si el día que lo venda me puedo ir de cena. Acordaros que os dije que si teníais la corona vieja y teníais que tallar una nueva, pues para conseguir la inclinación solo necesitáis encajarla en la fresa, así, de esta manera. Y ahora voy a buscar el nivel, la encajamos así y mirad, ¿veis la inclinación? ¿Ves cómo queda así perfecta? Y nos ahorramos hacer la pieza esa de nylon que me tuve que hacer, roscada, que ahora os la enseño. Esta pieza nos la podemos ahorrar si tenemos una corona vieja para poderla tallar. ¿Veis cómo engrana el tornillo sin fin con la corona? Si lo hubiese hecho el tornillo sin fin del diámetro de la fresa, pues aquí en la parte esta de aquí nos hubiera quedado más cerrado, pero no lo he hecho porque el torno no me permitía ya un diámetro mayor de tornillo sin fin, porque se me paraba el motor y ya pues le hice esta medida, esto o con una fresita más pequeña también hubiera quedado mejor, pero así es como va. Tengo intención de hacerle un soporte para que quede todo montado en una cajita y hacerlo girar con el taladro, pero bueno, de momento terminamos el vídeo aquí y eso ya lo haré para más adelante. Bueno, pues ya veis que lo que hemos fabricado aquí en un torno de bricolaje lo hemos hecho en 3 vídeos. Primero el tornillo sin fin, después hemos hecho las explicaciones de la corona, de cómo se puede calcular la inclinación del diente y por último pues es tallar la corona. Y si os ha gustado, pues ya sabéis, el que no esté suscrito, que se suscriba, que algunos son un poquito perezosos para suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, que espero no tardar mucho.